Buenas noches. Vamos a mirar entonces el tema de hoy, 29 de abril, que es el capítulo sexto en nuestro microcomponente de Derecho Civil General y Personas. Entonces, en el capítulo sexto tenemos la figura o la institución mejor del matrimonio. ¿Qué nos dice el artículo 113 sobre el matrimonio? Dice, el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Si lo quieren ustedes de alguna manera, pues contrato, vamos a desmenuzarlo, un contrato solemne, o sea, contrato, acuerdo de voluntades solemne, porque requiere de ciertas formalidades dispuestas por el legislador, por el cual un hombre y una mujer, digamos que eso está en discusión más adelante, lo atendemos, se unen con el fin de, y tres propósitos: vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. ¿Qué han dicho nuestras altas cortes en torno a la figura del matrimonio? Y por eso es tan importante esta sentencia de la Corte Constitucional, la SU 214 de 2016, del 28 de abril de ese año, porque es una sentencia unificadora, sentencia de unificación. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo del ejercicio de la Corte Constitucional, cuando hay temas que tienen que ver sobre un mismo asunto y ellos lo resuelven, pues después de tratar ese sinnúmero o esa variedad de conflictos en torno a la misma situación, proceden a través de una jurisprudencia a unificarlas. Entonces miremos en qué consistió. Con el propósito de, primero, superar el déficit de protección reconocido en la sentencia C577-2011 en relación con las parejas del mismo sexo en Colombia. Entonces miren qué trae ese primer evento que ya se había tratado en el 2011 a través de esa sentencia. Entonces, parejas del mismo sexo, porque teníamos aquí la concepción de que siempre tenía que darse entre un hombre y una mujer, y hoy la concepción es mucho más amplia. Por eso se puede entre parejas del mismo sexo. El segundo evento, garantizar el ejercicio del derecho a contraer matrimonio. No se les puede restringir, por eso lo garantiza. Y tercero, amparar el principio de seguridad jurídica en relación con el estado civil de las personas, porque claro, lo va a modificar, pero ahora en el contexto de que puede ser del mismo sexo. La Corte extendió entonces los efectos de su sentencia de unificación a los pares o semejantes, es decir, a todas las parejas del mismo sexo que con posterioridad al 20 de junio de 2003 lo hayan formalizado. Entonces miren que en eso consistió parte de la unificación, que ya extiende todos sus efectos. ¿Cuáles efectos? Los efectos civiles para pares o semejantes. De tal manera que se produjeran cumpliendo con las formalidades, lo decíamos, al 20 de junio de 2013. ¿Con qué requisitos? Uno, que hayan acudido ante los jueces o notarios del país y se les haya negado la celebración de un matrimonio civil debido a su orientación sexual. Entonces miren que de una vez aprovecha para decir, porque se presentaron muchas circunstancias en las cuales se decía que algunos notarios se abstenían por distintas razones de promover esta unión entre parejas del mismo sexo. Ya con esta sentencia entonces se les está determinando, por eso decimos aquellas parejas del mismo sexo que se vean envueltos en estos cuatro eventos. El primero, hayan acudido ante los jueces o notarios del país y se les haya negado la celebración. Segundo, que hayan celebrado un contrato para formalizar y solemnizar su vínculo sin la denominación ni los efectos jurídicos de un matrimonio civil. Entonces ahí también estarían cobijados. Tercero, habiendo celebrado un matrimonio civil, la Registraduría Nacional del Estado Civil se haya negado a inscribirlo. Entonces, claro, como son formalidades y sabemos y nosotros veremos en los requisitos, entonces una es la celebración del acto como tal y lo otro es su inscripción, que será ante el registro, ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por lo tanto, aquí se está
corroborando y se está diciendo que puede haber fallas en el primer paso, que sería ante jueces o notarios. Ya sabemos que están en la obligación de hacerlo. Y aquí con el tercer requisito, entonces también el segundo paso en el cual le dice que habiéndose celebrado el matrimonio, la registraduría se niega a inscribirlo. Y los que en adelante formalicen y solemnicen su vínculo mediante matrimonio civil. Por lo tanto, pues vean la importancia de esta sentencia en cuanto que unifica el criterio, y hay que entender entonces ese artículo 113 del Código Civil como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer ya no se quedan en ese solo estatus, sino extensivo para todos los efectos civiles a parejas del mismo sexo. Y coloca una fecha porque a partir de ahí fue que se empezó a regularizar, y es con posterioridad, o sea, del 20 de junio de 2013 hacia acá, hacia adelante. En igual sentido, la Corte Constitucional advirtió a las autoridades judiciales, o sea, a los jueces civiles municipales, que serían los competentes, a los notarios públicos, lo veíamos, y a los registradores del Estado civil del país y servidores públicos que llegaren a hacer las veces de registradores, que el fallo de unificación tiene carácter vinculante, con efectos interpares en los términos de la parte motiva de esta providencia. ¿Qué quiere decir? Que es de carácter obligatorio, ya no hay ninguna excusa por razón de nada, de género, por razón religiosa, ninguna. Ya con esta sentencia de unificación hace tránsito a cosa juzgada constitucional, y por lo tanto es de obligatorio cumplimiento para todas las personas que tienen que intervenir, que en este caso, ¿quiénes serían? O pueden ser jueces civiles municipales, notarios públicos, registradores del Estado civil a lo largo y ancho de todo el país, o quien hagan sus veces en estos sitios donde no haya registradores. Después tenemos, que es importante mirarlo en el contexto del matrimonio, el artículo 116. Originalmente en el Código Civil, ¿cómo estaba dispuesto? El varón mayor de 21 años y la mujer mayor de 18 pueden contraer matrimonio libremente. Ustedes saben que ese ejercicio de la mayoría de edad fue modificado por el artículo 2 del decreto 2820 de 1974. Por eso ahora el artículo 116, ¿cómo quedó? Las personas mayores de 18 años pueden contraer matrimonio libremente, porque equiparó la mayoría de edad sin importar el género, y ya en Colombia es suficiente ser mayor de 18 años para considerarse capaz. Entonces aquí volvemos y retomemos el tema de la capacidad. Allá lo veíamos y decíamos en Colombia las personas naturales son capaces de contraer obligaciones y deberes a partir de la mayoría de edad, que ya saben que por este decreto 2820 del 74 está consagrado a partir de los 18 años en adelante, y el matrimonio pues queda inmerso entonces ahí para poderse celebrar, contraer libremente. El 117 nos habla del permiso para el matrimonio de menores, como solo es para los capaces. Entonces tenemos ahí, vamos a ver en la parte final, por eso aparece aquí aparte tachado, y lo agregó también el decreto 2820 en el 74. Vamos a ver en qué términos queda, y dice el artículo 117. Los menores de la edad expresada no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso y por escrito de sus padres legítimos o naturales. Si alguno de ellos hubiere muerto o se hallara impedido para conceder este permiso, por ejemplo, porque le han quitado la patria potestad, bastará el consentimiento del otro. Y lo que fue declarado inexequible, porque originalmente decía, y estando discordes, o sea, si no había acuerdo entre los padres, prevalecerá en todo caso la voluntad del padre. Esto fue declarado inexequible por ese decreto, porque llegamos a la igualdad, y este es uno de los claros ejemplos de los artículos en los cuales está imbuido un tema eminentemente machista. Por eso raya con nuestra constitución actual. Por eso ese decreto desde el 74 ya lo abolió, y ya esa parte de estando discordes prevalecerá en todo caso la voluntad del padre, eso ya no se puede aplicar en Colombia, no es constitucional. El artículo 135 nos habla en cuanto a la celebración del matrimonio. Entonces vamos a las formalidades.
El matrimonio se celebrará presentándose los contrayentes en el despacho del juez. Ante este, su secretario y 2 testigos. El juez explorará de los esposos si es de su libre y espontánea voluntad de unirse en matrimonio. Les hará conocer la naturaleza del contrato, los deberes recíprocos que van a contraer, instruyéndolos al efecto en las disposiciones de los artículos 152, 153 y 176 del Código Civil. Si así lo verifica, hoy esto es extensivo también a notarios, porque ya la competencia no está exclusivamente en los jueces civiles municipales, ya también, entonces, extensible a notarios. Si se comprueba esto, se extiende o se levanta un acta de todo lo ocurrido que firmarán los contrayentes, los 2 testigos, el juez y su secretario, o en este caso, si hay lugar, el notario, con lo cual se declarará perfeccionado ese contrato, perfeccionado el matrimonio. Entonces este 135 nos habla de las formalidades. Y el artículo 152 lo tratamos y lo miramos aquí para corroborar todo este ejercicio del contrato de matrimonio. Dice las causales y efectos de la disolución. La ley 25 de 1992 modificó el texto original de esas causales y efectos y dispuso: el matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado. Primer aspecto. Entonces miremoslo en toda o como una unidad. Se disuelve, disolución de ese contrato por la muerte. En general, puede ser real o presunta. ¿Cuál es la real? Nosotros ya vimos con base en el fin de la existencia de las personas. Pero puede ser muerte presunta por desaparecimiento. Nosotros también vimos aquí la figura que en Colombia se puede declarar muerta civilmente una persona a través de un proceso de jurisdicción voluntaria si se cumplen todos los requisitos, y en ese caso pues no es la real, por eso habla de presunta. O por divorcio judicialmente decretado. Entonces tiene que mediar una sentencia debidamente ejecutoriada, proferida obviamente por un juez de familia o civil en los casos que no haya de familia, en firme, una sentencia ejecutoriada de divorcio. Y podrá entonces hablarse de la disolución, porque mire que se disuelve. ¿Y qué es lo que se disuelve? No solo el vínculo en su parte afectiva, sino también para efectos civiles. Por eso habla de causales y efectos, porque esa sociedad se disuelve por este primer hecho. El segundo hecho: los efectos civiles de todo matrimonio religioso cesarán por divorcio decretado por el juez de familia o promiscuo de familia. ¿Por qué trae el artículo 152 esta disposición? Porque técnicamente y para el ejercicio de la religión católica, el divorcio como tal no cabe en la figura del matrimonio religioso y se está refiriendo a la religión católica. Pero los efectos civiles serán atribuibles a todos los matrimonios en Colombia, así sea el religioso y por cualquier religión, en este caso por la católica. Por eso dice cesarán. Si hay un divorcio, cesan los efectos civiles sin importar el matrimonio, o sea, la forma como se haya dispuesto ese matrimonio. Así sea por la religión que sea, o sea lo que se llama en Colombia civil, ¿cierto? Dicen, vamos a celebrar un matrimonio civil. ¿Eso qué quiere decir? Que no acuden a las instancias religiosas aceptadas en Colombia, sino que van al campo de la jurisdicción, a los jueces civiles. Pero como nosotros tenemos un concordato de un tratado internacional aprobado y ratificado en Colombia con el Estado Vaticano, pues está todo el tema de la religión católica. Sin embargo, y como un paso de avanzada y un paso importantísimo en Colombia, se pudo establecer entonces que los efectos civiles del divorcio aplicados al matrimonio religioso o de la religión católica produce los mismos efectos civiles que si se tratara de una actividad civil. Entonces lo hizo extensivo, le reitero, en buena hora. Y termina diciendo: en materia del vínculo de los matrimonios religiosos regirán los cánones y normas del correspondiente ordenamiento religioso. Sí, respeta
lo consagrado en el tratado internacional, pero solo en el aspecto religioso. Por eso les digo que la palabra divorcio como tal en un matrimonio religioso por lo católico no cabe, no hay lugar, porque desde la misma concepción de esa religión está establecido cuando, y ustedes lo han escuchado y lo han visto, que el cura, el párroco, el obispo, el nombre que sea en esa religión católica, quien esté ejerciendo ese acto del matrimonio, dispone de manera pública y dice: lo que Dios ha unido, el ser humano no lo puede separar. Y por eso es la resistencia de ellos a la institución jurídica del divorcio. Entonces en Colombia ya está completamente zanjado ese tema y se dispone y se dice: listo, para todo ese efecto religioso en cuanto al tema de la fe y de la creencia, ahí lo respeta. Pero los efectos civiles ya como sociedad, porque se constituye en una sociedad esa unión, pues si llega a producirse el divorcio, se disuelve. Se disuelve esa sociedad con las consecuencias civiles que ellos traen, ¿no? Que generalmente después de disuelta una sociedad, sin importar la que sea, inclusive la que se origina del matrimonio, disuelta, se procede a su liquidación. Entonces las sociedades primero en Colombia, bueno, se crean y pueden disolverse y pueden liquidarse en ese estricto orden. Aquí estamos hablando de la disolución de la sociedad y entonces estamos viendo las causales. Ya sabemos, por muerte, sin importar cuál de ellas deseas, si sea real o sea presunta, y por divorcio mediante sentencia ejecutoriada. Y produce todos los efectos civiles. Por eso ustedes encontrarán en su actividad laboral que después de lograr la disolución, dese por la vía que se dé, que en Colombia puede ser por la muerte o por divorcio, procederá entonces posteriormente la liquidación de esa sociedad. Y entonces ese es el contexto de la institución denominada entre nosotros matrimonio. De conformidad con esto, pues el capítulo sexto lo dejamos evacuado en lo que tiene que ver con esta institución procesal llamada matrimonio. Que tengan feliz noche.